Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar un poquito de lo que son las fuerzas. Ya vimos cómo sumar vectores, ya vimos cómo interactúan incluso dentro de un sistema, cómo estas fuerzas pueden comportarse como un vector y a partir de ello hacer su análisis y obtener un resultado que se pueda traducir a la parte física. Es importante entender que a partir de esto los elementos que vamos a estar viendo básicamente son cómo hacernos más sencillo el análisis de los sistemas de fuerzas dentro de un elemento, dentro de un modelado. Vamos a ver algunos temas, sobre todo en la parte de las componentes de las fuerzas, que vamos a ver cómo se descomponen las fuerzas. He repetido muchas veces componentes. Bueno, no está de más eso. Pero vamos a ver una fuerza, cómo se descompone en los componentes, en X y en Y. ¿Y por qué en X y en Y? Porque es un sistema de referencia que más se utiliza y además es la forma de hacernos la vida más sencilla. A veces las fuerzas tienen ángulos y hacer su análisis o sus sumatorias en términos de ángulos pues llega a ser un poquito, a veces muy complicado, pues lo llevamos a X y Y, descomponemos las fuerzas en términos de X y Y, sumamos componentes y la vida se nos resuelve de manera más sencilla. Es importante que no te abrumes con todo esto y que cualquier duda que tengas la comentes y además de ello te suscribas y le des like al video. Pues bueno, sin más por el momento, vamos a ver esta pequeña teoría y a tratar de descifrar de lo que se trata directamente la estática. Entonces, para entender un poquito más sobre esta lección, debemos entender algunos conceptos. Nosotros ya vimos las fuerzas, cómo interaccionan y cómo podemos tener fuerzas vectores. A partir de los vectores, cómo podemos sumarlos entre sí. Vamos a hacer un análisis para ver los componentes de una fuerza. Entonces, nosotros como tal, vamos a analizar los componentes de una fuerza. ¿Qué son los componentes de una fuerza? Regularmente, nosotros ya vimos que por medio del método del paralelogramo, nosotros podemos hacer un análisis de una sumatoria entre dos fuerzas. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos una fuerza F1 si nosotros también tuviéramos una fuerza F2, también tuviéramos una fuerza F3 y una fuerza F4 y así sucesivamente? Tuviéramos muchas fuerzas que necesitaríamos sumar. Tendríamos que hacer método de paralelogramo entre cada una de ellas, F1, F2, F3 y F4, e irla sumando poco a poco. Hay una forma más fácil o una forma más sencilla para hacer este análisis. Para hacer este análisis nosotros debemos de conocer sus componentes por medio de sus ángulos, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una fuerza llamada tal vez una fuerza F, nosotros podemos descomponerla. ¿En qué la podemos descomponer? Pues simplemente la podemos descomponer en sus componentes X y Y. Estos componentes X y Y hacen a la misma fuerza, solamente que están destinados o están hechos a partir de la fuerza. Nosotros podemos, utilizando el método del paralelogramo, identificar esas fuerzas. Recuerden, al sumar dos fuerzas tenemos una resultante. Pues bueno, las componentes son esas fuerzas que nos dan cada una de estas resultantes que nosotros hemos descrito anteriormente. Imagínense como cada una de estas fuerzas como resultantes.
Entonces, si esta fuerza es llamada F, a esta le voy a llamar Fx y Fy. De tal manera que esta de acá también sea Fy y una fuerza acá sea una fuerza Fx o equivalente. Ojo, solamente el módulo. Además, como dos triángulos semejantes que son, este ángulo θ es el mismo que este ángulo θ y este ángulo φ es el mismo que este ángulo φ. Entonces podemos hacer diferentes análisis. Por ejemplo, podemos tomar el ángulo θ como punto de análisis. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿sale? Este triángulo rectángulo es el que se encuentra aquí, aquí y aquí. Lo que está de amarillo es el triángulo rectángulo. Entonces, yo puedo decir que el coseno de θ, lo voy a hacer con otro color, que el coseno del ángulo θ es igual al ángulo opuesto. ¿Quién es al ángulo adyacente? ¿Quién está adyacente al ángulo θ en los dos casos? Fx. Fx entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Pues nuestra fuerza. Entonces, nosotros de aquí podríamos obtener que Fx va a ser igual a F por coseno de θ. Hacemos ahora el análisis para el seno de θ. Como el seno de θ es el ángulo opuesto, en los dos casos es Fy. Es Fy entre la hipotenusa, que es F. Entonces nosotros tendríamos, podemos despejar Fy, que Fy va a ser igual al módulo de la fuerza por el seno del ángulo. Pues también podemos tomar el ángulo φ. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que yo lo mencione? Porque muchas veces asociamos al eje Y con el coseno, al eje X con el coseno y al eje Y con el seno, y eso pues simplemente no es correcto. Debemos de hacer el análisis del triángulo para saber qué ángulo tomar en cuenta. Entonces, si yo hiciera coseno de φ, coseno de φ, el ángulo adyacente en este caso es Fy. Entonces sería Fy entre la hipotenusa. Y si despejo, me queda que Fy es igual a F por coseno de φ. Y seno de φ sería igual al opuesto. En este caso, Fx. Fx entre F. Entonces, Fx es igual a F por seno de φ. Vean que aquí para Fx era coseno y en este caso se utiliza el seno, pero de su ángulo complementario. ¿Por qué complementario? Porque entre los dos suman 90 grados. ¿Qué otra forma de análisis tenemos para obtener estas componentes? Pues nosotros tenemos el análisis de triángulos semejantes. ¿Qué es un triángulo semejante? Un triángulo semejante son triángulos que, a pesar de tener tamaño diferente, comparten las mismas características en cuanto a ángulo y proporcionalidad. Supongamos que tenemos una fuerza, pero ahora la voy a hacer hacia abajo. Tenemos una fuerza que sale del origen
una fuerza que sale del origen, pues entonces vamos a tener sus componentes para X y para Y. Veamos que aquí podemos formar nosotros un triángulo, lo voy a hacer con otro color, un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo lo voy a sacar aquí para verlo más grande y de mejor manera. Este triángulo rectángulo es así. Tenemos nuestro triángulo rectángulo. Tenemos de este lado, hacia este le llamamos fuerza A. Este va a ser fuerza AX, este fuerza AY. Entonces tenemos que la fuerza A, AX, esta fuerza AY, esta fuerza A, la hipotenusa. A veces es más fácil encontrar un triángulo semejante dentro. A este de acá le voy a poner a sus lados A, B y C. Ojo, este FA es de toda la hipotenusa. FA, es decir, desde acá hasta acá. Y este C es solamente la hipotenusa de este triángulo pequeño. Pero al ser semejantes, nosotros podemos decir que son proporcionales. ¿A qué voy con esto? De que este ángulo, vamos a decirle este ángulo θ, va a ser este mismo ángulo θ que yo tengo acá. Este ángulo φ va a ser este mismo ángulo φ que yo tengo acá. Por propiedades de triángulos semejantes, eso lo puedo obtener. Vamos a tomar en cuenta solamente θ, de tal manera que si yo digo que coseno del ángulo θ va a ser igual al cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. Entonces, si lo traslado al triángulo más grande, esto va a ser como F a Y entre F, de tal manera que mi componente F a Y va a ser igual a F por B sobre C, que es el coseno del ángulo. Es una proporción. También puedo decir que el seno del ángulo θ va a ser igual al cateto adyacente, que es A entre la hipotenusa, que es C, y esto es igual a F a X sobre F, de tal manera que F a X va a ser igual a F por seno del ángulo, pero seno del ángulo vale A sobre C. Podemos hacer ese mismo análisis para cualquier elemento de triángulos semejantes. Regularmente, a veces en los problemas, podemos conocer esos triángulos. Este iba a ser A, este B y este C. Pero depende también la interpretación trigonométrica que nosotros hagamos. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un último ejemplo. Si tenemos una fuerza, vamos a hacerlo hacia el lado de acá. Tengo una fuerza acá, pues bueno, recuerden
que también puedo tener una componente en X y una componente en Y. Y si yo tengo aquí un triángulo semejante, este lado se va a llamar D, este lado se va a llamar E, este lado se va a llamar F, esta va a ser mi componente FBX, mi fuerza F, FB, y esta va a ser mi componente FBY. Y el ángulo se va a llamar beta, ese ángulo de acá. Pues entonces yo lo voy a trasladar a un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo que fuera de esta forma, entonces de acá voy a tener F, este FBX y este FBY, un ángulo beta, y tengo un triángulo semejante, este tiene el lado E, este tiene el lado D y este tiene el lado F. Entonces, y este ángulo también es beta, entonces también hago el mismo análisis. Coseno de beta va a ser igual a la adyacente, que va a ser D sobre F, y esto si lo trasladamos al grande va a ser F BX sobre F. Entonces podemos determinar que F BX va a ser igual a F por coseno de beta, pero como coseno de beta es D sobre E, entonces puede ser F por D sobre F. También para el término del seno de beta va a ser igual al opuesto, que es E sobre F. Si lo pasamos, lo trasladamos al grande, va a ser F BY sobre F. De tal manera que vamos a tener F BY igual a F por seno de beta. Pero ya sabemos que el seno de beta es E sobre F. Entonces va a ser F por E sobre F. Y hasta ahí tendríamos el análisis de descomposición de una fuerza en sus componentes X y Y. Esto lo soluciona porque cuando tenemos fuerzas en el mismo sentido y en el mismo sentido, aunque no sea en la misma dirección, nosotros simplemente podemos sumarla o restarla de forma directa. De hecho, vamos a ver la siguiente clase cómo interpretar un plano XY en términos de vectores unitarios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos direccionar, darle dirección y sentido a un vector a partir de vectores unitarios, y también hablaremos de qué es un vector unitario. Muy bien, sin más por el momento, nos vemos en la siguiente.